Mediante sentencia C-075 de 2026, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del decreto legislativo 1390 del año 2025, por medio del cual el gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Esa declaratoria de emergencia económica había sido sustentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, la existencia, según se planteó en su momento, de una crisis fiscal grave e inminente que comprometía la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales para todos los colombianos. Entonces, en desarrollo de esa declaratoria de emergencia económica y social, el gobierno expidió el decreto legislativo 1474, también de 2025, mediante el cual se adoptaron medidas tributarias extraordinarias, entre ellas el incremento del IVA a los licores y el aumento en las tarifas del impuesto al consumo de licores, aperitivos y similares. Obviamente, ustedes recuerdan, esto generó una rebelión de gobernadores, encabezada esa rebelión por el de Antioquia, de Julio Rendón, pero también esto obviamente iba a impactar a los empresarios del sector que se llama de gastroentretenimiento. Me imagino entonces, vamos a saludar a esta hora a Juan Pablo Valenzuela, el presidente de Asobares Antioquia. Bienvenido, Juan Pablo Valenzuela, a Clincracia. Roger, muy buenos días y a todas las personas que nos están viendo, un saludo especial. Me imagino que ustedes están contentos con la decisión tomada, esa de inexequibilidad de este decreto global de la emergencia económica y social y el decreto que contenía estos impuestos. Pues ya va a explicar usted por qué están contentos, porque cómo lo está afectando. Sin lugar a dudas, nosotros de hecho anticipábamos que este decreto se iba a caer y que la Corte Constitucional en aras de equilibrar, por decirlo de alguna manera, esos poderes públicos, iba a declarar su inexequibilidad. Específicamente, Roger, nosotros con el decreto 1474 veníamos afrontando unas cargas bastante altas. El tema de la carga tributaria, que el valor de un licor específicamente estaba cercano a los 60%, es decir, del valor que usted compra un producto o una botella de aguardiente, por ejemplo, casi el 60% venía siendo nada más el tema de la tasa tributaria. A eso súmele que ya veníamos, por decirlo de alguna u otra forma, teniendo una disminución en ese ticket consumo de consumo promedio, en la frecuencia en que nos visitaban o asistían los clientes a nuestros establecimientos, y esto todavía eh, afectó más porque nosotros tuvimos de alguna u otra manera que trasladar también ese incremento en la carga tributaria del producto o el costo al precio final del consumidor en cerca de un 22%. Nosotros adicionalmente veníamos midiendo que se estaba afectando en cerca de un 30% esa capacidad de adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, era una medida que, por supuesto, estaba afectando bastante nuestra cadena de proveeduría. El licor, por supuesto, es uno de nuestros principales insumos. Entonces, esto nos venía afectando y, pues, en buena hora, pues, la Corte Constitucional, en aras de equilibrar esos poderes públicos, pues interviene y básicamente lo que le dice al gobierno: venga, es que esas condiciones económicas que usted está indicando como hechos que ocasionan esta declaratoria de emergencia económica fueron en todo caso problemas estructurales y que a todas luces son previsibles. Por lo tanto, la Corte le dice al gobierno: estos no son situaciones que ameriten una declaratoria y mucho menos que en aras de esa declaratoria se tomen este tipo de medidas tributarias que una vez más afectan al sector del entretenimiento en cuanto a su carga tributaria, pero también algo muy particular, y es que el Estado pareciera a veces estarse dando un tiro en el pie. ¿Por qué lo digo, Roger, de esta manera? Porque recordemos que los departamentos tienen monopolio rentístico en cuanto a lo que tiene que ver con los licores, y cuando usted toca el bolsillo de este tipo de ingresos para los departamentos, en últimas termina afectando lo que es la salud y la educación, porque son impuestos o gravámenes que en últimas van con destinación específica a estos sectores
tan importantes como es la salud y la educación. Entonces, por supuesto que estamos muy contentos y celebramos que la Corte Constitucional haya tomado esta medida y en últimas, pues también esperaremos que la Corte Constitucional aclare y especifique cuál va a ser el alcance de la medida, teniendo en cuenta que ya se lograron recaudar una serie de impuestos y queremos saber pues al final qué va a ocurrir con esto, ¿cierto? Porque ya veníamos varios meses recaudándole al gobierno nacional, por decirlo de alguna manera, sin sustento, un número de impuestos o una carga de impuestos bastante alta. Los porcentajes, voy a repetir uno de los porcentajes que me llaman mucho la atención, usted lo acaba de decir. En, la carga fiscal sobre los productos de los bares, del gastrobar en general, superaba el 60%. Esa carga fiscal del 60% se traducía, por supuesto, según lo han planteado ustedes en la información que nos han dado a conocer, en la reducción del 32,2% de la venta de bienes y servicios, o sea, bajaron las ventas en un 32%. Y un incremento, o sea, inversamente proporcional, pero negativo, del 21,84% de los precios del consumo de consumidor final. Es por razón. ¿Por qué dejó de ir la gente a consumir? O sea, ¿por qué se reduce el 32,2% el consumo? Pues porque es que se les aumentó el 21,84%. Y si, por decir algo, producto antes les costaba, por decir algo, 100,000 pesos, les resultó ya costando desde diciembre para acá, desde la aplicación de este decreto, 124,000 pesos. Entonces, eso de verdad que afectaba muchísimo. Y finalmente se disminuyó en un 3% el consumo de mercado de licores, que afectó lo que usted dice, el mercado, el recaudo regional. La fábrica de licores de Antioquia, por ejemplo, sabemos que, lo decimos aquí a toda hora, sabemos que vende productos de calidad y mucha de esa palativa que le entra a la fábrica de licores de Antioquia es para educación y es para la salud. Entonces, todavía, o sea, ustedes están contentos porque ya conocen la decisión, la sentencia, pero todavía me imagino que para este fin de semana van a seguir con la reducción, ¿cierto? Hasta que la gente sepa y diga, ay, no, ya no me van a cobrar más como me venían cobrando, porque me imagino que van a volver a bajar los precios. Sí, ahora usted toca un tema muy importante, Roger, y es la dinámica que estamos atravesando ahora como sector. Sin lugar a dudas, esto lo recibimos de muy buena manera, pero también hay que ver como el contexto general, y es que nosotros venimos también recibiendo en esa carga nuestra mensual de gastos y costos en nuestra actividad, todo lo que tiene que ver con las cargas adicionales tributarias en otros tipos de impuestos y lo que tiene que ver con las cargas laborales. Recordemos que el año pasado se aprobó una reforma laboral que disminuyó o anticipó el inicio de la jornada nocturna, adicionalmente encareció todo lo que tenía que ver con los recargos nocturnos y a eso súmele lo que venía pasando con el tema del incremento del salario mínimo, situación que también encarece nuestra actividad y que en últimas también venía directamente afectando en muchos casos ese incremento o influyendo en el incremento al precio final del consumidor y sumándole a que la dinámica, por ejemplo, actual de la ciudad de Medellín, que si bien viene creciendo en tema de turistas, no necesariamente ese incremento o esa llegada de turistas extranjeros, por ejemplo, viene directamente impactando o favoreciendo el consumo. Eso es algo muy particular. Nosotros celebramos que ya la ciudad de Medellín, por ejemplo, superara 1.400.000 personas que vienen a visitar a la ciudad, pero eso no necesariamente está viéndose relacionado con un incremento en el sector o en el consumo en el sector del gastroentretenimiento. Entonces, a lo que usted va es que, digamos, venimos afectados por diferentes dinámicas y que en últimas, por decirlo de alguna u otra manera, también se conjuga o se complementa con lo que tiene que ver con la disminución del consumo del local, del ciudadano, del colombiano o de los paisas, por decirlo de alguna manera, que también han venido disminuyendo su ticket de consumo, lo que normalmente estaban acostumbrados a consumir y su frecuencia de consumo también en nuestros establecimientos. Entonces, digamos que es un panorama bastante amplio que sin lugar a dudas con ese tipo de medidas o de retrocesos en las medidas más bien con lo que la Corte Constitucional adopta, pues nos va a beneficiar, pero creería que es un poco más, Roger, hacia el mediano plazo.
no creeríamos que de pronto el favorecimiento vaya a verse ahora rápido en un corto plazo, pero sí, quizás en un mediano plazo esto podría ir mejorando la situación. Doctor Valenzuela, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo aquí con nosotros para un tema tan importante para la ciudad. Y le quiero plantear una disyuntiva, no sé si ustedes lo ven así, pero digamos que frente al panorama que usted explica, yo lo veo de esa manera, y es que si bien lo que usted está expresando, pues impacta de manera directa al sector que usted representa, pues también no deja de ser cierto que los precios han ahuyentado a muchos consumidores, especialmente locales. Es decir, por ejemplo, ir hoy a Provenza y a el Parque Lleras, incluso mucha gente ha dejado eso para la gentrificación. Entonces, que vayan los extranjeros, que son los que pueden pagar. Es decir, en Medellín se está haciendo, por ejemplo, realidad que se pague 80.000 pesos por una bandeja paisa. No sé si eso sea tan conveniente, ustedes lo hayan estudiado, ¿qué piensan de esa, no sé si ponerlo burbuja inflacionaria en ese sector? Porque realmente los precios en Medellín, sobre todo de consumo de alimentos y de consumo de licores, están muy elevados. Sí, sin lugar a dudas es un problema que ha venido ocurriendo en el sector del entretenimiento. Yo no quisiera generalizar, sin lugar a dudas hay algunos establecimientos que quizás podrían estar especulando de alguna u otra manera con esa fijación de precios, pero también me refiero a lo que manifestaba ahora. Muchas veces ese incremento en el precio final del consumidor sí está justificado en una serie de cargas tributarias, cargas laborales y otras dinámicas inflacionarias también que afectan nuestra cadena de productos y servicios o nuestro abastecimiento, que también ha venido viéndose impactado. Entonces, digamos que muchos de esos precios sí podrían estar justificados, otros sin lugar a dudas no. Frente a eso, pues nosotros inclusive con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento hemos venido sosteniendo quizás una conversación en torno a la posibilidad de establecer a lo mejor precios diferenciales o estrategias que de manera quizás transitoria permitan tener unos precios distintos para lo que sería el local y otros precios para lo que sería el turista. Son estrategias que quizás en otros países eventualmente se podrían haber estado implementando, la idea es pues revisar su factibilidad en la ciudad, pero sí quisiera como dar esa respuesta quizás dual en cuanto hay justificación muchas veces de esos incrementos en precios y en segundo lugar también lo que tiene que ver con la especulación que algunas personas o algunos establecimientos podrían también estar teniendo. Ahora, también hay que decirlo, está siempre que haya transparencia y claridad en la fijación de esos precios y en la publicación de esos precios, pues también en últimas está el cliente con su capacidad y voluntad de decisión de si adquiere ese producto o adquiere ese servicio. Vuelvo y digo, siempre que sea clara y transparente la información, no habría, por decirlo de alguna manera, ninguna afectación y pues el Estado, en casos muy excepcionales, está llamado a fijar precios y pues en lo que tiene que ver, o establecer límites o topes de precios, y en lo que tiene que ver con nuestro sector, eso no estaría pues, de cara a la ley permitido, por decirlo de alguna manera. La invitación es hacer seguimiento al consumidor que de pronto advierta que hay una exageración quizás o una sobrevaloración de un producto o de un servicio, pues allí estarán las autoridades dispuestas a recibir las quejas eh, y pues también entender que hay una situación compleja que está afectando nuestra estructura de costos y que a la final, pues quizás a veces la disminución del margen de utilidad no aguanta más y pues a la final termina uno obligado a incrementar ese precio final del consumidor. Son varios los elementos que tienen que ver con lo que usted nos está contando, no solamente pues el impuesto, el nuevo, es la gentrificación también, el tema que nos mencionaba Javier Arboleda, es la especulación, hay que decirlo usted claramente, personas en particular, no todos, usted lo aclara, que dicen hagamos nuestro agosto, aprovechemos, y como vienen los 2 o 3 gringos a comprar con dólar mucho, entonces subamos precios y entonces ahí ya arrastran a los propios, a los nativos. En fin,
Esos son varios los elementos. El del salario mínimo, indudablemente, ese 23.7%, pues obviamente tiene que afectarnos a ustedes. Ese que usted también planteó, importantísimo, el de la reforma laboral, pues porque ustedes son nocturnos, entonces a partir de más temprano, ya no a partir de las 10, de las 9, sino mucho más temprano, tienen que empezar a pagar los extras y demás. En fin, son muchos los elementos juntos. Y es verdad entonces, recordando esto que estoy diciendo, los muchos elementos juntos, es verdad que esto ha llevado a que se cierren muchos de los locales que hacen parte de la actividad de ¿cómo la llaman ustedes? Del gastroentretenimiento. Sí, sin lugar a dudas, Roger, y las personas que nos ven, todas esas circunstancias macroeconómicas, muchas de ellas, terminan afectando el crecimiento del sector, terminan afectando la sostenibilidad de muchas empresas. Algunos empresarios han tenido que correr pues, con esa suerte desafortunada de cerrar sus establecimientos, de que se rompa, por decirlo de alguna manera, ese tejido empresarial, ese cierre o se clausure esa unidad productiva. Muchos también han tenido, también quizás en un panorama y en un año de gran incertidumbre, pues recordemos que estamos en un año electoral donde cambió el Congreso y va a cambiar la presidencia. Entonces, todo eso afecta y quizás también limita un poco algunos proyectos de expansión, algunos crecimientos que quizás algunos establecimientos o grupos empresariales quieran tener o algunas inversiones que a lo mejor estén frenadas esperando a ver qué ocurre. No obstante, y pues hay un panorama desfavorable para algunos empresarios, hay otros que son bastante resilientes y que todavía están abriendo establecimientos, que siguen apostándole a esta industria del gastroentretenimiento. Nosotros sí esperamos que eso sea sostenible y que a lo mejor también de la mano de la administración distrital y las autoridades sea un crecimiento sostenido, que desde la planificación territorial también se acompañe, por decirlo de alguna manera, el sector y a la final pues sea sostenible en distintos aspectos, desde lo ambiental, desde lo económico, y que recordemos, yo lo decía creo que esta semana, al sector no se le puede ver solo como un grupo de establecimientos, esto hay que verlo como un grupo de miles de personas que dependen de la industria y que a lo mejor sacan sus proyectos de vida trabajando y apostándole a esta industria del gastroentretenimiento. Entonces yo diría que ese es el panorama. Hay incertidumbre, nosotros ya lo habíamos, por decirlo de alguna manera, anticipado. Este año no esperamos que, en caso de haber crecimiento, no creemos que sea un crecimiento bastante significativo y esperamos pues que en caso de que sea de crecimiento tampoco sea en unos valores importantes. Esperemos a ver qué ocurre con todas esas situaciones. El año arrancó un poco anormal. Esperemos a ver cómo se comporta el segundo semestre, que normalmente es el semestre que mejor responde para el sector del entretenimiento. Doctor Valenzuela, está bien lo que usted plantea frente a 2026 por todo este panorama, la emergencia económica, el incremento del salario mínimo, la reforma laboral, pero en términos generales, de acuerdo con las cifras que ustedes manejan, ¿cómo les ha ido en los últimos años? ¿Bien o mal? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Yo lo voy a resumir a los últimos 3 años quizás. Nosotros después, lo que tenía que ver con los años 2022, 2023, fueron unos años bastante significativos para la industria del entretenimiento, con un crecimiento exponencial. Lo que fue el año 2024-2025, si bien hubo crecimiento, no fue, pues digamos, en esos valores, en esos índices que nosotros presentamos en lo que les decía el año 2022 y 2023. No obstante, la ciudad de Medellín, por decirlo de alguna manera, ha sido punta de lanza a nivel nacional en cuanto al crecimiento. Es una ciudad y sobre todo el departamento donde estamos en Antioquia, que siempre va como a la vanguardia, la apertura de nuevos establecimientos, la apuesta por nuevos conceptos, y en general la ciudad se está volviendo muy atractiva también en temas turísticos y esto pues ha catapultado nuestra industria del gastroentretenimiento, que en últimas es transversal como oferta a lo que es el turismo. Y también lo que ocurre en la ciudad de Medellín en cuanto a lo que tiene que ver con conciertos. La ciudad se ha venido convirtiendo en un hub de conciertos y eso sin lugar a dudas también nos ha beneficiado bastante. Cada que hay un concierto en la ciudad, la dinámica y la derrama económica sí nos impacta de manera favorable. Entonces, lo resumiría de esa manera, refiriéndome quizás a esos últimos 4 años que ya han venido transcurriendo.
Y como les decía, pues el 2026 esperamos que en caso de que haya un crecimiento, pues sea un crecimiento bastante conservador. Bueno, en todo caso, esto sí es un descanso, definitivamente, pues no se puede negar, no obstante, el panorama sea más complicado por todos los otros aspectos que ya hemos mencionado, pero este es un descanso, el hecho de que la Corte Constitucional haya declarado inconstitucional, inexequible ese decreto y en particular el que surge dentro del decreto, que es el legislativo 1474 de 2025, y eso pues le da un descansito al sector del arte y entretenimiento. Termino con este comentario de seguimiento. Juan Pablo Valenzuela, ¿cómo va ese malestar que ustedes tuvieron con el programa Medellín Vive la Noche, que pues como ustedes lo plantearon en su momento, y estamos hablando de ustedes en las Ovares, capítulo Antioquia y otras organizaciones que tienen que ver con el sector del entretenimiento nocturno, no solamente en el Parque Lleras, no solamente en Provenza, no solamente en la 70, no solamente en Laurel, no, en todo Medellín, en la 45 de Manrique, por ejemplo. Eso se volvió por allá un sitio rosa espectacular, mejor dicho. El sector del gastroentretenimiento ha crecido mucho gracias a ese número que usted mencionó ahorita, de más de 1 millón de visitas que hemos tenido. En fin, la hemos convertido en destino turístico número 1, sobre todo los que vienen con dolarcitos. Entonces, que ustedes dijeron que había sido, pues, que es una decisión casi que una parte de la administración de Medellín, el que se decida quién está y quién no está dentro de ese programa Medellín Vive la Noche, porque se toman decisiones de alguna manera arbitrarias. ¿Cómo va esa situación? Bueno, nosotros, como usted bien lo dice, Roger, nosotros en su momento pues nos pronunciamos frente a ese decreto que modificó parcialmente el programa Medellín Convive la Noche, se alzó la voz y casi que de manera inmediata pues se promovió una reunión liderada por el secretario de Seguridad Manuel Villa. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar de esa reunión. Básicamente, una reunión donde se expresó el malestar, donde se expresó pues que nosotros ya veníamos trabajando desde hace varios meses, inclusive un poco más de 14 meses, veníamos trabajando en un borrador de decreto que modificaba de manera íntegra el programa Medellín Convive la Noche. Sí nos saltó por sorpresa pues que desde la administración distrital se modificara parcialmente el decreto y no se contara, por decirlo de alguna manera, con esa mesa que veníamos teniendo. Se nos expusieron las razones y los motivos por los cuales la administración tomó la decisión y pues en últimas la conclusión de la reunión fue de un parte de tranquilidad frente a que el decreto Medellín, que regula el programa Medellín Convive la Noche, eh, iba a ser modificado y va a ser modificado, pero en una dinámica de socialización, de concertación, recordando que es un programa que no necesariamente, si bien pues, está regulado por un decreto distrital, en últimas es un programa donde la participación del sector privado, sus aportes son fundamentales. Prácticamente nació gracias a ese concierto de las diferentes asociaciones, agremiaciones de la ciudad. Entonces esperamos pues que la administración distrital nos, pues efectivamente y en la práctica, pues sí cumpla pues como con lo que nos ha venido manifestando, de que la modificación integral del decreto y del programa va a ser concertado y socializado con todos nosotros. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Quizás la espuma logró bajar bastante luego de que se tuvo esa conversación. Sí le manifestamos a la administración de que el malestar se pudo haber evitado si se hubieran utilizado otras formas, pero pues bueno, aquí lo positivo de todo es que pues, se logró dialogar y pues esperemos que en adelante el programa Medellín Convive la Noche, que recordándole a las personas que nos ven, es el que regula el horario de funcionamiento en últimas de los establecimientos en la ciudad, siempre que se cumplan con una serie de requisitos. Entonces, pues es fundamental para la sostenibilidad pues, de los establecimientos y su existencia en general. Es muy importante y por eso digamos, lo tienen ustedes en la mente y quieren que funcione como debe ser, porque resulta que es la oportunidad que tienen unos, digamos, locales del sector de gastroentretenimiento de
tener más tiempo durante la noche hasta la madrugada, tal vez hasta las 4 de la mañana, de permanecer abiertos, y entonces obviamente eso implica más dinerito, más ingresos. Otros los castigan, por eso es que se hablaba de que era una especie de castigo. Entonces quiero recordar, la Administración Distrital de Medellín expidió al decreto que se refiere Juan Pablo, es el 0110 del 27 de enero reciente de 2026, mediante el cual introdujo modificaciones sustanciales al régimen de funcionamiento de establecimientos nocturnos y al programa que estamos mencionando, Medellín Convive la Noche, una de las principales estrategias institucionales para regular la convivencia en la ciudad, porque también hay que entender eso, que yo hablé de Manrique, de varios barrios, pero son todavía barrios que son residenciales, y una rumba hasta las 4 de la mañana a todo volumen, y si no hay consideración con los vecinos, pues obviamente eso genera malestar. Por eso ese decreto es bien importante. Entonces, qué bueno que se haya llegado a una circunstancia de acuerdo, de que es lo que ustedes están criticando. Un momentico, solo puede ser unilateral y no puede ser sin respetar el debido proceso. Así fue como nos sonó esto. Perdóname, Juan Pablo, ya lo iba a despedir, pero parece que Javier tiene un último comentario. Javier. Sí, yo quiero, Juan Pablo, sin entrar en subjetividades ni en valoraciones éticas ni morales, que me hable un poco cuál es la alternativa que ustedes plantean frente al turismo sexual, porque primero no se puede negar, usted pase cualquier noche por el Parque Lleras, si usted se da cuenta, pues eso no se puede tapar el sol con un dedo. Y segundo, tampoco se puede negar que eso ayuda a la registradora. Entonces, yo creo que para ustedes es un panorama muy complejo, y es una realidad que estamos viviendo en Medellín. Taparla y ocultarla, pues de nada nos sirve. ¿Cuál es como la alternativa que ustedes le han ofrecido a las autoridades, por lo menos para que eso tenga alguna regulación? Bueno, yo sí se lo tengo que decir de manera muy categórica. Nosotros hemos propuesto, inclusive en varios escenarios en los que actualmente se está discutiendo la modificación o esa revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, hemos puesto sobre la mesa la necesidad que tiene la ciudad de pensar esta problemática de una manera mucho más integral, y creemos nosotros que el establecimiento o, por decirlo de alguna manera, distinción de zonas de tolerancia podría ser una herramienta que podría ayudar al manejo de este problema. La situación es que es una profesión, por decirlo de alguna manera, un oficio que no está prohibido, y, por decirlo de alguna manera, sí ha faltado por parte del Estado una regulación. Siempre es mejor que cuando un oficio se desarrolle, debe estar regulado, no promovido, pero sí regulado, porque cuando usted no lo regula, pues terminan pasando este tipo de situaciones. En últimas, también detrás de esto hay una cantidad de circunstancias sociales que pues, llevan a las personas a terminar inmiscuidas pues, en actividades de actividades sexuales o de sí, actividades pues, de prostitución. Entonces nosotros creemos que la ciudad necesita este debate, necesita esta discusión. Por supuesto es un tema moral muy complejo, pero que creemos que en esta oportunidad la ciudad no puede hacerse el de la vista gorda y dejar la problemática al garete. Nosotros también consideramos pues, que la forma en la que se está tratando de mitigar el problema, por ejemplo, en zonas como el Parque Lleras, quizás no muchas veces es la más adecuada, porque termina afectando a los empresarios que hacen las cosas bien, por decirlo de alguna manera, con ese exceso de control, con muchas veces persecución, por decirlo de alguna manera, en aras de tratar de trabajar un problema al cual no se le está dando una solución de raíz. Y vuelvo, insisto, desde la planificación del territorio no se han dado las discusiones suficientes y necesarias, como por ejemplo la creación de zonas de tolerancia, para que en últimas el problema pueda regularse con unos condicionamientos claros, con unas reglas de juego claras, y que en últimas no termine afectándose el buen desarrollo empresarial o la actividad empresarial positiva, favorable, que podría estar desarrollándose en zonas como el Parque Lleras o muchas otras zonas de la ciudad que también se ven afectadas por que es una de las esta que es una de las externalidades negativas que más afecta la actividad del entretenimiento nocturno, sin lugar a dudas. A propósito de eso, una última pregunta. ¿Es cierto o no lo que nos dijo precisamente en ese momento de malestar con el decreto de Medellín Convive la Noche?
lo que nos dijo Humberto Tobón, el presidente el representante legal de FEDECOM, la Federación de Comerciantes de la Noche, de la cierta misoginia que hay entre organismos de seguridad que van allá a los lugares de ustedes, a los bares y gastrobares y preguntan, ¿aquí trabajan mujeres? Y si trabajan mujeres, dicen que los amenazan con suspender la resolución esa resolución de convivio de la noche. ¿Eso es cierto o es una exageración? Roger, yo tengo que serte muy sincero, yo no he escuchado un comentario respecto a eso de ningún empresario pues que haga parte del gremio y pues no me puedo referir frente a lo que haya manifestado el señor Humberto. La verdad no conozco la situación y pues creería que es un poco exagerado. Creería que el tema no va por ese lado necesariamente, porque pues por supuesto que de hecho el sector del entretenimiento emplea mayoritariamente mujeres en un cerca de un 58% y en caso de ser eso cierto, pues yo ya me hubiera percatado pues de la situación y por supuesto ya lo hubiéramos denunciado. En todo caso, pues creemos de que si es una situación real y que efectivamente puede pasar en algún establecimiento, pues esperaría uno que se lleven a cabo las denuncias y las que sean necesarias pues para evitar que ese tipo de situaciones, por supuesto que en caso de ser reales, pues si se presentan, pues tienen que estar completamente rechazados pues como por la ley en general. Claro, claro, por eso lo pregunto. Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares, capítulo de Antioquia, muchas gracias pues por lo que corresponde con este decreto relacionado con los impuestos a los licores, pues nos alegra por usted y por los consumidores. Estructuralmente las cosas no cambian por ahora, pero de todas maneras un aliviecito, me imagino yo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Así es, muchas gracias Roger siempre por invitarnos y a todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias, un feliz día. Felicidades, Juan Pablo Valenzuela.